Bueno, para los que no sepan de lo que vamos a hablar, porque claro, no, Este presentador no dice nada. no dice Bueno, lo nada. tenéis que introducir vosotros, hombre. Vale, venga, vale, sí, lo introduzco yo. Vamos a hablar un poco, hoy traemos, Gus y yo, un poco tema geopolítico. Yo os comentaré un poco más acerca de, pues, el cambio radical en la política y geopolítica mundial. El cambio casi en el mundo, o sea, más allá de la política, porque es lo que ha pasado. Y luego Gus hablará un poco también de, bueno, consecuencias de estos cambios, qué va a pasar con la OTAN, qué va a pasar con ese ejército europeo que quieren hacer. Entonces vamos a yo os traigo un poco actualidad, ¿no? Actualidad que al final es también lo que prima en este podcast, actualidad. Y Antes de debate. empezar, y debate, por supuesto, vamos a hablar un poco de la cronología de, bueno, la guerra de Ucrania y lo que ha pasado en 2 meses, que ha entrado Trump al poder y el cambio que ha habido en el mundo, ¿no? Que hace unos podcasts hablaba Paulín, nos contaba Paulín de todos los cambios que había hecho Trump en un mes, pues, pues ahora en otro mes, pues bueno, casi se carga Que el podríamos dedicar planeta. el Sí, podcast semanal, lo podríamos dedicar a las cosas que va haciendo sí, Trump, la verdad. sí, 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 la verdad que sí. Antes de nada, decir que eh, esto lo estamos grabando hoy miércoles día 12. Probablemente cuando salga ya este podcast haya pasado algo diferente o lo que yo diga ahora pase lo contrario, ¿vale? O hay una guerra mundial. O hay una guerra. Quiero decir, con Trump de un día para otro una cosa dice A y al día siguiente es B. Entonces, bueno, para que nadie luego en los comentarios diga nada, que esto al final, pues oye, dentro de 4 días a saber qué ha pasado en el mundo, ¿no? De hecho, hoy he tenido que actualizar una cosa del tema porque hoy ha habido una, bueno, hoy ha habido una reunión con Trump con Zelensky y tal, o sea que bueno, en fin. La verdad que me ha costado bastante, no soltar una chapa y poner un poco de contexto y por dónde encauzarlo, porque hay tantas cosas, los acontecimientos se suceden, entonces como que me ha costado bastante. Pero bueno, por si alguien ha estado en una cueva, Flores, tú Flores. por ejemplo, ha habido bueno, hay una guerra en Ucrania, ¿vale? De hecho, se cumplieron ahora en febrero 3 años de guerra, ¿vale? Desde el 2022 de la invasión de Rusia a Ucrania. Hay que decir que Rusia pues controla ahora zona del este de Ucrania, ¿vale? O sea, tampoco ha avanzado mucho, pero sí que es verdad que el este de Ucrania, zona del Donbass típico, ¿no? Que seguro que lo habéis Mítico escuchado alguna, Donbass. el mítico Donbass, que no sabe lo que es, ni sabe nadie dónde está. Pero bueno, Donetsk y tal. Esa zona sí que está bajo control ruso. Em, hay que poner un poco en contexto cómo se han posicionado las partes antes de la llegada de Trump, ¿vale? O sea, vamos a dividir un poco antes de lo que ha sido la llegada de Trump y post-Trump, ¿vale? Antes de Trump, el apoyo de Estados Unidos, de todos los países en general de la OTAN, de la Unión Europea, ha sido un apoyo cerrado a Ucrania, ¿vale? Apoyo, ayuda militar, ayuda económica, sanciones a Rusia, armamento. Es verdad que no han enviado tropas, pero sí que han pues ayudado a los militares ucranianos a organizarse mejor, un entrenamiento de sus tropas, enviaron aviones, tanques, etcétera, ¿vale? Que yo creo que bueno, eso más o menos lo sabíais todos de cómo estaba el mundo antes de la llegada de Trump desde enero, ¿vale? Entonces llega Trump, para empezar el pavo en campaña dice que va a solucionar la guerra en 24 horas, ¿vale? O sea, él lo dijo así tal cual, que en las primeras 24 horas del mandato iba a solucionar la guerra. Lógicamente no ha sido así, porque es absurdo pensar que iba a solucionar una guerra de 3 años en 24 horas, pero bueno. Sí que es verdad que él dice que va a haber mayor inversión por parte del gobierno en el ejército estadounidense, pero bueno, estábamos todos un poco expectantes a ver qué iba a pasar, sobre todo con la ayuda a Ucrania, ¿vale? Eh, Antes de empezar un poco con los pasos que ha ido llevando este mes, hay que decir que hay que resaltar un poco la relación que tiene Trump con Putin. Eso de que los extremos a veces se tocan, o sea, ellos tienen una muy buena relación. De hecho, yo llegué a escuchar por ahí que había alguna teoría de la conspiración de que si Trump era un emisario de Putin, Bueno. Un emisario. sí, te lo juro, o sea, como un espía de Putin encubierto. Sí, sí, sí. A ver, pero en verdad es que tampoco son tan extremos, realmente. ¿Pero en qué Sí, tipo de pero cubierto? ¿En una cuchara o en un tenedor?
O sea, sí, son extremos porque es Estados Unidos y Rusia, pero lo que es personalmente, yo no No, creo que no. estén tan lejos el uno del otro. Ellos son ni muy mucho menos. amigos. No, no, pero Claro, digo, claro. digo, joder, digo Estados Son Unidos y bros. Rusia. ¿Sabes? O sea, estamos hablando de dos Sí, países eso sí. que ha habido la Guerra Fría, luego en los 90 han tenido una buena relación, desde la llegada de Putin mala. El primer mandato de Trump ya con Putin tuvieron muy buena relación, realmente, o sea, los dos países. Em, y, y entonces, bueno, básicamente ahora vuelve otra vez las buenas relaciones que se habían roto completamente desde la invasión de Ucrania, porque bueno, con las sanciones a Rusia, etcétera. ¿A quién saluda, Guz? Una mosca que pasaba por ahí. ¿Hay moscas en Alemania? ¿Y cómo las matas? ¿Así? ¡Wow! ¡Papa! Desde arriba. Vale, entonces vamos un poco a cronología. Yo la cronología la empiezo el 12 de febrero, ¿eh? O sea, estamos a 12 de marzo, o sea... Pero es Y que... ya es larga, ¿no? Y es, o sea, puedo estar aquí 3 horas hablando. Luego os preguntaré algunas cosas a ver si qué pensáis. Nada. Os preguntaré un poco qué pensáis de cómo se va a resolver esto, por si queréis ir pensándolo. Y si realmente pensáis que es importante lo que ha pasado este último mes. O sea, si realmente tenéis la percepción real de que, bueno, pues podamos llegar a tener una guerra, realmente, y que nos afecta a nosotros como Unión Europea. Pero bueno, un poco dado el contexto, acontecimientos que han pasado, ¿vale? Todo empieza un poco porque Donald Trump quiere reunirse con Putin y dejarle de lado a Unión Europea y a Zelensky para acabar con la guerra de Ucrania, ¿vale? Tienen una negociación ahí en Arabia Saudí, además, que se sentaron, no es Trump con Putin, pero bueno, eso eran emisarios, y querían, pues, básicamente repartirse el territorio. O sea, entonces ahí todo el mundo entra en pánico, pero sobre todo la Unión Europea entra en pánico, y Europa y Ucrania entra en pánico a raíz de una votación en la ONU, ¿vale? Que era una votación sobre la soberanía de Ucrania, sobre la independencia de Ucrania, sobre la retirada de tropas, y Estados Unidos vota, todos los países votan sí, excepto países como Rusia, Nicaragua, Corea del Norte, Siria y Bielorrusia. Vale, pues Estados Unidos vota con ellos, Hostia. a favor de ellos. Entonces ahí ya, claro, la gente ya dice, hostia, este tío, Trump, quiere acabar con todo. O sea, porque Sí. está loco. Porque quiero decir, cuando ya votas a favor de esos países, imagínate, ¿no? Y entonces ya ahí en Europa, en Ucrania, entra el caos, ¿vale? Entra en pánico. Perdón, Em, inciso. ¿Y sí. ¿Y China? Sí, no. China desconozco si está en la ONU, ¿eh? Bueno, estará, pero yo por lo que estuve viendo eran esos países, eran 5 países más Estados Unidos. China... ¿Qué pasa? ¿No lo escuchasteis? Claro, a ver, yo es que ya, yo lo tengo muteado. O sea, ¿No lo escuchaste, zurdo? No, tío, no. Es que dijo, No, man, ¿y China? Y escuchó una vocecita que dice, Ching Chong. ¿qué? O sea, la aportación de este tío, ¿qué cojones es? Sí, tío? la votación es lamentable, tío. Bueno, entonces a raíz de esa votación en la ONU, todo el mundo entra en pánico. Tiene la reunión Estados Unidos y Rusia en Arabia Saudí, donde se reparten Rusia el territorio y Estados Unidos pues quiere sacar tajada económicamente de las tierras raras. ¿Sabéis lo que son las tierras raras? Pero paran de hablar de eso Ucrania. últimamente, tío. Estoy hasta la polla. Salieron hasta Es aquí. en algo que está en España también. conflicto entre No, dos- son como unas especie de tierras, de explotaciones, ¿vale? De materias primas, que son muy importantes para la industria de la tecnología, la industria de la electrónica. O sea, son materiales raros que no son fáciles de encontrar y son escasos. Y que Ucrania, pues, tiene reservas y tal. Entonces, Estados Unidos ya, como siempre, Trump quiere pescar ahí y, en fin. Entonces, claro, quiere repartirse el pastel y dejar a la Unión Europea, que es al final la que tiene frontera con Ucrania, fuera de todo esto, lógicamente, sin contar con ella. De hecho, bueno, Trump ha llegado a decir que la Unión Europea literalmente fue creada para joder a Estados Unidos. O sea, eso lo ha dicho Trump en una entrevista. Qué grande. Entonces, claro, lógicamente todo entra en pánico. Hay declaraciones también de Trump diciendo que Zelensky es un dictador por no
haber proclamado elecciones, ¿vale? O sea, están en guerra los pavos y le acusó de dictador porque bueno, me imagino que el mandato ya habrá acabado, pero hasta que no finalice la guerra, imagino que no habrá elecciones en Ucrania. Es decir, se ha ido posicionando poco a poco del lado de Rusia. O sea, hay ciertos comentarios que hace que dices, joder, si los dice Putin, me los creo perfectamente, ¿sabes? Te digo, lo que dices de las elecciones, estoy de acuerdo que si estás en medio de una guerra no te vas a poner a votar, pero ojito, porque ahí igual hay parte del país que no está de acuerdo con lo que está decidiendo ese presidente y por mucho que esté en guerra quieren cambiar a ver si otro presidente toma otras decisiones respecto a la guerra. O sea, Ya, lo que pasa que si acabaron antes... o sea, si acabó el mandato, toca lo que toca. Ya, lo que pasa que hacer unas elecciones Yo eso lo veo justas normal, hoy en día, No, claro, digo cuando, que cuando es hay una un locura, frente, es decir, es una situación rarísima y es inviable, pero es que De igual... hecho, hablaban, yo leí sobre el tema y decían que, por ejemplo, Churchill en la Segunda Guerra Mundial, me parece que hubo como 8 años o 6 años en Inglaterra que no hubo elecciones porque estaban en guerra. Y bueno, todo el mundo recuerda a Churchill como un auténtico héroe. Entonces, y seguro que en aquel momento también había gente que no le apoyaba, pero es que en una guerra No digo que haya 3 o 4 que lo necesitas apoyen. un mando único. No digo que haya 3 o 4 que lo apoyen. Digo que por lo menos dejarle una opción al pueblo de no votar, sino hablar y decir, oye, nos gusta lo que está haciendo Zelensky. O imagínate que no tenemos ni idea porque nos llegan otras cosas desde los medios, pero imagínate que el 90% de los ucranianos no está de acuerdo con lo que está haciendo. Igual sí que habría que votar. ya. Que no tengo Es ni verdad idea, que él Por eso... tiene poco margen de maniobra también No, en no, el no sentido puede hacer de nada. qué Está hacer en y medio qué de una no. putísima guerra. Porque No tiene lo sentido. único que está haciendo es defenderse como puede y ya está. Pero realmente lo que es sorprendente es que Trump ponga como excusa que como no convocó elecciones, pues ala, es un puto dictador. ¿Sabes? Sí, sí, Que dices, a absoluto. ver, eso si lo dice Putin, pues perfecto, o sea, nos lo creemos todos. Vale, y luego viene el choque definitivo, que no sé si visteis la imagen, que es, bueno, la reunión que tuvo Zelensky con Trump en la Casa Blanca, que salió en todas las noticias. Literalmente fueron allí, o sea, el pavo fue allí a que lo humillaran. O sea, así de claro. Trump lo humilló allí públicamente, delante de todos. De hecho, vi un periodista preguntarle que por qué no iba en traje a Zelensky. Pero, o sea, ¿sabes? O sea, es ciertas cosas que dices, pero qué cojones. Era como muy americano, la verdad. Sí. O sea, esa escena es como muy americana, muy de mirar por encima del hombro. En plan de, bueno, vienes Totalmente. aquí, o sea, porque pero vienes así en plan sucio de y esa, tal. de esa reunión, desde la primera palabra hasta la última, desde el primer gesto hasta el último, estaba estudiado, ¿no? Lo siguiente. Bueno, O sea, estaba claro. el pavo ese no intervino porque le dio la gana, lo del traje, que fue ridículo, la forma en la que Trump empezó como más amigable y luego de repente se le fue un poco la pinza, por así decirlo, y fue más a saco a atacarle, no le dejaban hablar, el pavo hablaba y decía cosas que no tenía razón igual o tal, pero, o sea, estaba todo muy calculado. Incluso Pero por ambas partes, ¿quieres decir? No, Ah. por los americanos, que sabían, igual Zelensky sabía lo que iba, pero los americanos sabían muy bien lo que tenían planeado y cómo lo querían llevar. O sea, no sé si uno Pero tiene razón o el otro no, o sea, no tengo ni idea, me da Ya. igual, pero digo que Trump sabía, esta gente cuando hablamos de estas esferas no van a ver qué pasa y a innovar, en plan, voy a tener una reunión con estos delante de todo el mundo y qué opinen, no. O sea, han preparado en un papel, vale, si Zelensky hace esto, yo digo esto, si hace lo otro, yo digo lo otro, y fijo. Pero ¿con qué objetivo crees que han hecho eso? Pues ahí ya no tengo ni El idea, porque objetivo, igual el te lo objetivo digo es yo. ayudar a, o sea, ponerse de parte de Putin. Intentar hacer ver como que de cara al público están intentando buscar la paz, pero en verdad no. A ver, Trump es un estratega de la Virgen y él necesitaba buscar ese relato para forzar a Zelensky, que ahora lo diré a raíz de lo que pasó en una reunión, pero él necesitaba forzar a Zelensky a una negociación de paz con las condiciones que él quisiera. Es decir, o sea, lo que buscaba él es decir, al final aquí mando yo, ¿sabes? Si no hace lo que yo diga, Ya. la cosa se acaba. Pasa que se Porque ha es puesto así. en una posición muy complicada localmente hablando, te quiero decir, o sea, hay muchísima gente, muchísimos americanos que le han criticado muchísimo Sí. por la Pero- imagen internacional que ha dado. O sea, que Totalmente. el precio que tiene que pagar es alto, O sea, bueno, a alto Sí. riesgo, alta recompensa. Pues, Lo que pasa es que si él termina con la guerra, se apunta al tanto. Al final, eso Ya. luego la gente lo valora. Ya te lo digo yo. Porque la gente que le votó de verdad,
es gente que piensa así también, ¿eh? Te lo digo yo. Yo creo que sí. Los que le Sí, votaron, eso los sí. que le votaron probablemente pensaban que iba a acabar con la guerra en 24 horas. Sí, sí. O sea, No, sí, eso seguro, eso 100%. Eso O sea, 100%. los fieles, los que le votaron de verdad, como dice Zurdo, seguro, 100%. sí, sí. Sí. Entonces, bueno, a raíz de esa reunión salió toda la Unión Europea, bueno, dirigentes mundiales, a arropar lógicamente a Zelensky y, bueno, intentar un poco reconducir relaciones, porque al final fue una rotura muy grande. De hecho, fue Macron, incluso el de Francia, a la Casa Blanca, que, bueno, yo vi un vídeo donde incluso Macron le corrige a Trump, ¿vale? Porque, Pues fue bueno, un poco ahora... antes eso, ¿eh? No, fue después de la reunión. ¿Fue yo creo, ¿no? después? Sí, sí, fue después. A ver si nos informamos antes del podcast, ¿cómo? No, fue Eso, después, fijo. tío. A ver si leemos algo. Pues seguro. No nos Porque firmamos además los temas, la tío. reunión de Trump con Macron fue bastante tensa también. Yo vi un vídeo donde Macron corrige varias veces a Trump. De hecho, le coja hasta el brazo. O sea, porque bueno, no sé si Guz seguro hablar del tema, pero Francia es como que quiere ser ahora la líder, ¿no? De un poco de la Unión Europea, incluso de la OTAN, si se sigue llamando OTAN, dentro del conflicto. Pero lo que hablaba antes, sobre todo, de las consecuencias de esa reunión y de por qué Trump quería posicionar y poner mano dura y decir, bueno, y montar esa encerrona a Zelensky, fue porque literalmente después de eso suspendió la entrega de armas a Ucrania, ¿vale? Es noticia de hoy que literalmente la ha retomado, ¿vale? Pero después de la reunión, lógicamente Trump dijo, se acabó mandar armas a Ucrania. Y sinceramente, Ucrania, si Estados Unidos no manda armas, no tiene nada que hacer. Entonces, claro, pues eso, yo creo que eso es lo que buscaba, buscar ese relato y ponerse en una posición donde a la hora de una negociación tiene la sartén por el mango, directamente. Ya. Venga, di algo, Flores, va. Venga. Tío, pero solo pido a Pablín. Yo Aporta, te vi aporta algo, reírte, yo tío. te vi Aporta reírte, algo, Flores, va. yo te vi reírte. Joder, tío. Vale, entonces, a raíz de todo esto, que ahora lo hilaré un poco con lo que voy a decir Guz, queda la Unión Europea, que parece que queda un poco en el limbo, ¿sabes? Y realmente es la que tiene frontera con Rusia, la que tiene frontera con Ucrania, o sea, Estados Unidos está muy lejos realmente de todo esto. Entonces, claro, Europa y los países europeos llevan viviendo un poco de toda la protección que ha tenido de Estados Unidos muchos años, ¿vale? Y ahora han visto que quizás Estados Unidos cambie de bando. Se alíe más con Rusia, incluso pueda salir de la OTAN incluso. Entonces ahora que, sobre todo esto lo comentará más Guz, pero han aprobado, han llegado a un acuerdo de rearme europeo, de una especie de ejército europeo de 800.000 millones, ¿vale? Que bueno, eso luego lo comentará más Guz. Pero a donde quería llegar es un poco a nuestro país, que vamos a hacer nosotros, que va a hacer el señor Sánchez. Pues nosotros ahora mismo en el PIB de defensa es 1,28%, me parece. ¿Qué era PIB, Flores? Bruto interior. Bueno, va al revés. Bruto interior. Brute interior. Brut Product Internal. Pollas, No, bueno, es el pollas producto- internas muy brutas. Es el producto Brutalistas. Qué barbaridad acaba de decir este chaval. Joder, Flores, tío, no es tan difícil. Producto bruto Producto Interior Bruto, tío. PIB, o sea, Bruto. Bueno. sí. PIB, producto, o sea, Vale. bruto interior, producto, claro. Sí, nunca lo olvido. Entonces, bueno, es que este chaval, de verdad, es que vive en una cueva absoluto, tío. Eso no se habla de Yo, otra me he cosa. quitado TikTok, ya os lo he dicho. Ahora no tengo información externa. no lees del los mundo. periódicos. No tiene input, no tiene. No, Pero no si lees esto los te lo periódicos. habías- Twitter. si esto te lo habías aprendido y lo dijiste bien en el presencial en casa de Zurdo, el que no estuvo. ¿no? Ya, pero Totalmente. se me ha olvidado. Porque lo llevaba así, lo llevaba en la mano. Tú cállate. Que no sabías que se reunieron. Entonces, bueno, a lo que iba. Pedro Sánchez se había comprometido con sus socios europeos de llegar al gasto en defensa del 2% del PIB en 2029. Claro, ahora después de todo lo que ha pasado, del pánico en Europa, de todos los países poniéndose en serio, decir, hostia, cuidado porque Rusia, si nos ataca, estamos jodidos. Y porque Estados Unidos quizá no nos defienda, ya no es por Ucrania. O sea, Ucrania ya casi queda en un segundo plano, es más mirar por nosotros. Entonces, claro, ahora Pedro Sánchez, pues, tiene que ese plan de en 2029 quizá acelerarlo un poco más, incluso. Problemas que va a tener, primero con sus socios de gobierno,
Bueno, él se ha buscado sus socios, pues ahí los tiene. Lógicamente toda la facción de Sumar, Podemos, toda esa gente está en contra de subir el gasto militar. De hecho, bueno, la Ione Belarra, que es la líder de Podemos, yo a veces escucho cosas que según ella hay que bajar el gasto militar y salir de la OTAN. Bueno, porque sí. Tiene todo el sentido del mundo. Ahora justo, ¿vale? Entonces, bueno, entrarán los rusos saludando, ¿no? Van así. Tranquilamente. Es lo que quieren Saludan. ellos, tú, y que instauren el comunismo aquí, si puede ser. Sí, o sea, es que no lo entiendo. Entonces ahora Pedro Sánchez va a intentar reunirse con todos los partidos que forman el Parlamento, excepto Vox, ¿vale? Con Vox no se va a reunir. Desconozco por qué, bueno, sí lo sé, pero bueno, en fin, no se va a reunir con ellos para ver si, pues claro, lógicamente esa subida del gasto militar tiene que ser aprobada y es un dinero que tiene que salir de algún lado, no sale debajo de las Claro, piedras. pero ¿tendría que aprobar unos presupuestos generales? Depende. Probablemente... que Pedro Sánchez tiene que aprobar presupuestos generales. Cuidado, es como la kriptonita, es en plan de, no, por favor, eso Sí. no. Ah, pero yo pensaba que Probablemente eso no era no- su trabajo, que por eso no lo estaba haciendo. Perdón. Probablemente no tenga que aprobar, ¿eh? Creo que puede hacerlo por otra vía, pero aún así creo que tiene Sí, que dar siempre el de alguna parlo- forma, joder. Sí. Para eso está, vamos, Bolaños y tal, pensando. Sí, Pero bueno, pero- ahora va a pedir ayuda, lógicamente, al PP para lógicamente, que la apoye. El PP, pues la apoyará o no sé. Porque, Sí, bueno, la acabará apoyando, porque siempre que le hace un chantaje Sí. así, el PP no hace otra cosa que votar que sí, o sea, Sí, que al final... O sea, es en plan, me busco mis socios, pero cuando tengo problemas, siempre tengo ahí el salvavidas, ¿no? Del PP. Claro. Les Y lanzan algún órdago en plan de, es que esta gente quiere que nos invada Rusia y ya. sí. Y me gustaría mencionar la postura de Vox, ¿vale? Porque es un poco raro. O sea, es una encrucijada y a veces son un poco hipócritas realmente. Porque Vox siempre se ha puesto del lado de Trump, ¿vale? Son trumpistas, o sea, Pascal y bro de Trump. Pero Bueno, claro, en intenta. este tema es como, ¿qué puede más? También, si algo tiene Vox, es defender el Estado, ¿no? Defender España. Entonces, claro, su postura es como, bueno, estoy a favor de aumentar en defensa, pero apoyo a Trump, ¿no? Es como, es un poquitín contradictorio. Entonces, por eso probablemente, bueno, Pedro Sánchez no se quería reunir con Vox, pero ha puesto de excusa de que la verdad que en ese sentido puede tener razón, de que realmente no se sabe de qué lado Vox está, si es del lado nuestro de defensa de las fronteras, porque al final en sus programas políticos y ellos, la gente que vota a Vox, pues mucha gente le vota por eso, lógicamente, por la defensa de España. Pero claro, cuando Trump se posiciona del lado contrario, pues bueno, hay que ver a dónde llega, ver lo que pasa con el partido también, lógicamente. Y que lo comenté antes, noticia de hoy, que tuve que anotarlo y tal. Bueno, Estados Unidos y Ucrania han llegado a un acuerdo para una especie de paz, ¿vale? Una especie de periodo de paz de un mes. Han llegado los dos a un acuerdo por los cuales Ucrania les cede a Estados Unidos la explotación de parte de sus tierras raras, es decir, Estados Unidos se queda con esa explotación y con lo que buscaba. Y entre los dos han llegado a un acuerdo de cese de alto el fuego, llamarlo como quieran. Entonces ahora Rusia es la que tiene que ver realmente qué han acordado, porque no se sabe todas las partes del acuerdo. Qué concesiones hace Ucrania a Rusia, porque imagino que hará alguna concesión. Y ver si Rusia pues decide votar que sí. Y al menos dejar el alto, o sea, hacer un alto el fuego de un mes más o menos que sirva un poco para empezar negociaciones de paz. Sobre todo es lo que decían. Entonces, bueno, ese es un poquitín los acontecimientos que han pasado. No sé qué pensáis vosotros de cómo se puede solucionar, qué va a pasar al final. Y si realmente vosotros pensáis que es algo que, o sea, que de verdad pueda llegar a suceder, que nos afecte directamente a nosotros. ¿Vale? O sea, el conflicto que pueda llegar a una guerra, realmente. No sé qué pensáis. Pues yo lo hablaba con Flores cuando preparábamos un poco todo esto. Yo la geopolítica mal, en general. Entonces no sé las derivadas de las derivadas de las derivadas. Poca gente las sabrá, pero así a grandes rasgos no tengo ni puta idea. Mi opinión más cercana es
que creo que no va a pasar nada, digo grave de una tercera guerra mundial ni cosas así. Sí que obviamente va a haber muchos daños colaterales, como obviamente pagar el pato lo de los europeos, como ya hablamos en otros podcasts, que somos al final los últimos gilipollas, y vamos a coger a Ucrania, vamos a pagar los gastos de no sé qué, o sea, ahí sí que vamos a salir bastante jodidos. Y de que Trump se acerque un poco más ahora a las ideas de Putin o no, es que tampoco me preocupa, porque Trump ya tuvo opción del último mandato de acercarse a Putin y no pasó nada, o sea, no estaban en guerra aquella, Ya. pero podía haberlo hecho en su momento y no lo hizo, y ahora creo que no lo va a hacer tampoco. Entonces no tengo ni idea. Yo creo que va a ser así, que tarde o temprano se va a acabar la guerra. No sé si va a salir uno vencedor o otro. Alguien tiene que ganar, es una guerra. Pero es mi punto, así un poco genérico. Sí que es verdad que lo que dijiste ahora de que cuando ya gobernó Trump podía haberse acercado a Putin, puede ser. Pues claro, ahora, o sea, no es un cóctel perfecto, que es la inestabilidad general que hay en el mundo, que en 2016 no había, y que Trump va a ser su último mandato. Entonces es como, bueno, puede decir de perdidos al río, vamos con todo, Toda la carne al asador. a por culo y ya está. Pero bueno, sí que es verdad que, bueno, una opinión que yo comparto también, ¿eh? Flores, ¿tú qué opinas? Tú, Es por que no sé. ejemplo, te cambio la pregunta. ¿Estás a favor de, por ejemplo, subir el gasto en defensa? Sí. O sea, ¿tú crees que es necesario? Visto, lo que te he contado, lo que Sí. has escuchado. Yo lo que quería preguntar es justo si se sube el gasto en defensa. La cosa es respecto a los impuestos, es que de los impuestos que se pagan, el porcentaje es mayor y por tanto tú sigues pagando tus impuestos y se redirigen de otra forma, o vamos a tener que aportar más para tener un mayor gasto en defensa. O sea, A ver. esa subida de la defensa, ¿en qué va? Claro, no hay una relación directa entre No. las partidas de los presupuestos del Estado y los impuestos. Vamos a ver. O sea, los impuestos suben, por defecto. Suben. Y punch. O sea, ese dinero lo vas a pagar sí. tú. Porque al Sí, al final final lo acabarás lo pagando pagas, tú. lo pagas tú. Sí. Bueno, Bueno, a ver, lo más normal es que si se sube, que decir, si tú subes el gasto y los impuestos los mantienes, aunque recientemente están subiendo, pero bueno, vamos a poner que los mantienes, pues el resto lo que subes lo cubres con deuda. Como se cubre una parte grandísima del gasto anual. Pues- y luego, pues yo- ¿cómo se paga esa deuda? Imprimiendo de billetes. Y luego, ¿cómo se paga Con más, esa...? con más deuda, generalmente se paga con Claro. más deuda. Se va absorbiendo deuda, Exactamente. pero, o sea, sales mal. Da igual, o sea, está bien planteada la pregunta, pero da igual cómo lo pienses, Sí. que el que sale mal parado es el ciudadano. O sea, la Claro, respuesta no, corta mira. es que no te va a llegar una carta diciendo, bueno, como hemos subido un 2% del gasto de defensa, Claro. pues vamos a subir un 2% de los impuestos. No funciona así. Claro. Pero quiero decir, si tú subes el gasto en defensa y dices, no os preocupéis porque todos los recursos sociales, el resto, se va a quedar igual. Pues no salen Algún las lado tiene que cuentas. salir. No salen las cuentas. O sea, si tienes que pasar, que me parece que era de 12.000 millones en gasto en defensa a 36.000 millones, de algún lado vas a ir ahí. O sea, no sale debajo de las piedras el dinero, lógicamente. Pero bueno, es lo que dice Paulín, imprimiendo billetes y ya está. A ver, los 800.000 millones de euros que dije antes son del Banco Central Europeo, que va a poner encima la mesa y ya Claro, está. es impresión de billetes. Sí. Por eso te digo. Entonces, bueno. Pues me parece bien. Por, Entonces. por ende, inflación. Por ende, te empobreces. Claro. Por eso te digo que el que lo Claro. acaba repercutiendo es el ciudadano, no da igual sí. cómo lo saque ni de dónde. Sí, hay que- no, es que hay el que sacar- Estado no genera dinero. Claro, el dinero no sale de los árboles, entonces, vale, lo imprimes, ok, pero inflación. Entonces el ciudadano pues pierde poder adquisitivo, Claro, lo que ya que la hablamos inflación otro al día. fin y al cabo es un impuesto encubierto porque pagas más en todo. Entonces, pagas más IVA, pagas más todo. O sea que... Oye, no soy el conductor, pero se nos va a ir de tiempo. Guz, ¿cómo tienes el tema Sí, nada, encauzado? voy a responder muy corto a lo de zurdo. Mm. Yo, sinceramente, no creo que vaya más. Y el principal motivo es que verdaderamente Rusia no creo que esté para muchos bailes, ¿eh? O sea, ya las han pasado putas para invadir Ucrania, que en muchas ocasiones en la guerra les han dado, o sea, les han dejado en ridículo Ucrania a Rusia. Y yo, de hecho, leyendo un poquito sobre el tema, o sea, hay un montón de vídeos por allí de tanques. Bueno, no sé si os acordáis de aquella famosa columna de Sí. una movilización de Rusia, de una columna, no sé si era de kilómetros de largo de vehículos y se quedaron sin Sin gasolina, gasolina, no sé sí, qué. sí. O sea, Eso fue muy al el principio de la guerra, eso. Sí, fue los 2 primeros meses. El ejército ruso está muy lejos de invadir Europa como hizo en la Segunda Guerra Mundial, o sea, muy lejos. Entonces, bueno,
No creo que vaya más. Entonces, mi tema es muy sencillo, que aparte, bueno, voy a plantear una preguntilla. Así como contexto, sí que os diré que España desde mayo del 82 es miembro de la OTAN. Y esto fue refrendado en un referéndum. Esto no es muy común en España, pero bueno, la situación fue básicamente que entró a gobernar Felipe González con el PSOE. El PSOE estaba radicalmente en contra de la OTAN. De hecho, su eslogan era OTAN no. Y durante la campaña... La que yo dije. Sí, durante la campaña de las elecciones fueron muy, muy, muy fuertes en el sentido de OTAN no, OTAN no. Pero luego cuando llegaron al poder, pues básicamente España estaba muy interesada en entrar en la Unión Europea y le dijeron, bueno, pues si quieres entrar en la Unión Europea vas a tener que entrar en la OTAN y punto. Y entonces lo tuvieron que someter a un referéndum y en aquella ocasión ganó el sí con un 56,85% de los votos. O sea, por los pelos. Pero no solo eso, sino que es que la participación fue tan solo del 59%. O sea, ¿Del? Un 25% de la población. 59%. Hostia. Bueno, 26. 59%, exactamente. Exactamente. Solo un 20 y pico por ciento de la población realmente votó que sí. Todos los demás o no, o ni votar. Entonces, bueno, bastante curioso el tema. Y bueno, un poco lo que ha dicho Zurdo anteriormente del tema del ejército europeo y todo esto. Realmente el ejército europeo es una idea que existe ya desde los años 50, que se creó la Unión Europea. O sea, esto es un tema como recurrente, que sale una y otra vez, se esconde, vuelve a salir, tal. Y ahora una vez más vuelve a salir, también en un momento muy oportuno, porque o sea, obviamente no solo por la guerra, sino que ahora mismo Alemania, geopolíticamente hablando, está en una posición bastante débil, porque tiene una crisis interna grave. Y ahí llegan los gabachos, como siempre, aprovechándose de las debilidades de los demás, ¿no? Menudo palo, a Francia, aquí. Siempre, Este es que les encanta, tío, no pueden evitarlo. Sí, sí. Entonces ahora llega Macron como si fuera, o sea, ya con todos los problemas que tiene internamente Macron, porque no le faltan, desde luego. A ver, es que hay que decir que en Europa no hay un liderazgo Claro, claro. no hay un liderazgo Antes estaba claro, si es que- Merkel en Alemania, Sí, hay, pero hay ahora. hay tantos problemas que se resumen en eso. Y este es otro más. De hecho, una cosa muy curiosa es que realmente no existe un ejército europeo, obviamente, pero durante los años cada vez hay más y más colaboración entre países, ¿no? Por ejemplo, desde el 92 hay un Eurocuerpo, que es como un pequeño mini ejército con soldados de varios países. Hoy en día en Europa existe una política común de defensa y una política común exterior, que luego realmente en la realidad bueno, no se cumple porque uno apoya a Marruecos, el otro apoya a Israel, el otro no, el otro Siria, el otro... O sea, y una de las cosas más graciosas es que desde 1999 existe una cosa que se llama la Fuerza de Reacción Rápida de la Unión Europea, que es como una serie de cuadrillas, por así decirlo, bueno, estará mal dicho, pero bueno. Grupos de combate, ¿vale? Muy pequeños de acción rápida. Y nunca se ha llegado a desplegar por una falta de consenso. O sea, siempre que ha habido la ocasión de desplegarlo, no se han puesto de acuerdo si realmente hacía falta desplegarlo o no. O sea, que los tienen ahí aparcados, ¿no? Sí, los tienen ahí Ahí- aparcados. Quiero decir, a ver, es normal. O sea, al fin y al cabo, tú date cuenta que, mira, con lo de Valencia, ya en España y en cualquier país, tenemos problemas para ponernos de acuerdo entre nosotros. Si hay que sacar el ejército, imagínate en la Unión Europea. O sea, Ya. es muy difícil. Verdaderamente es muy Cuanto difícil. más gente hay involucrada, más burocracia Sí. y más lentitud va a ir. Así que la primera pregunta que os planteo para animar un poco, ¿realmente vosotros veríais posible un ejército europeo? O sea, viendo el liderazgo que tenemos y lo diferente que son los países en Europa, porque al fin y al cabo, quiero decir, a Finlandia se la pela que Marruecos invada Ceuta, de la misma manera que a nosotros nos la pela que Rusia entre por el norte de Finlandia. Entonces, ¿vosotros creéis que esto tiene un encaje? Yo, volviendo a lo de antes, o sea, a lo del podcast anterior, mi forma de pensar es muy simple en mi cabeza y obviamente el mundo no es así. O lo mismo, repito lo que dije la otra vez. Se vota
tanto para liderar el país como para el candidato europeo. Los más votados de cada país forman parte de un comité en Europa y esos son los que van a mandar en toda Europa, porque no es ponernos de acuerdo entre países, es ponernos de acuerdo entre personas que hacen representantes de países, que eso más o menos ya está a día de hoy. Y a partir de ahí, cada país, en porcentaje, en base a población, en base a lo que sea, proporciona un número X de ejércitos que están bajo las órdenes, o sea, de ejército de soldados que están bajo las órdenes de esa gente. Y tenemos pues una especie de país que sería Europa, por así decirlo, liderado por unas personas ya elegidas y con un ejército de soldados con diferentes nacionalidades. Yo lo veo totalmente factible y lógico. Lo que no sé es por qué no está. O sea, es como que Europa es un ente, no es nada, es raro. O sea, tú la opción que apoyarías es que haya verdaderamente 100% un ejército europeo y que haya una persona al mando de ese ejército, que habrá que elegirla, como si fuese aquí el rey, que es el jefe general del ejército, y él pone las tropas donde quiera sin que los países puedan interferir en eso. Que se pongan de acuerdo entre los representantes de cada país. Cuando haya que desplegar, tendrían que ponerse de acuerdo. Claro, pero entre ellos, no tener que preguntar a, por así decirlo, un país entero. Ya dejaron todo en manos de Ya, uno. ya. Entonces, sí, Entiendo. obviamente es idílico y es muy difícil e improbable, pero es que lo veo lo lógico, porque si no, ¿qué sentido? No le veo sentido a Europa, si no. Yo Vale. creo que hoy en día es totalmente inviable. Lo decía, no me acuerdo quién era, en la radio. Últimamente, para ir No. al trabajo y tal, escucho la radio y lo decía. Jodas. No solo, bueno, no sé si vosotros os has congelado un mano, ¿no? Pero Sí, a mí también. ¡Hostia! Se durmió. Estaba viendo el tiempo Uy. que nos estamos yendo, así que Surdi. Vale. Di. Sí, cortea. Bueno, nada, que Guz no sé si se ha ido, ¿no? Bueno, Esa tú parte. hablas sin él, como si Vale. estuviese. Carreamos. Vale, bueno, nada. Hoy en Encima, día vaya es cara que se le quedó, voy a hacer una captura. Sí, hoy en día es bastante improbable, yo creo, por falta de liderazgos europeos y porque antes eso, lo que dije, estaba Merkel en Alemania que mandaba un poco en Europa, pero hoy en día falta un liderazgo y tal. Y bueno, lo que tiene que hacer Europa es espabilar y dejar de depender de Estados Unidos para todo y, joder, ser una Unión Europea de verdad, o sea, ¿no? O sea, Es que es dejar de eso, sí. depender un poco de Estados Unidos y de todo. Y a mí también se me ha congelado esto ahora un poco, me Sí. cago en la puta. Terrible, Edu.